Bueno, pues creo que me conocéis todos, por lo tanto no tengo que andar con más presentaciones y como soy uno de los que creo que andamos a charla, pues tampoco me tengo que presentar con quién soy, qué hago y qué todo este rollo, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante ahora mismo es que estamos dentro del apartado digital, ¿vale? Estamos sustituyendo a Javier, que iba a darnos una charla sobre cómo se programa un encuentro de modelismo ferroviario con la gente y tal, y que no ha podido estar aquí porque se tiene que preparar la feria de Stuttgart donde tiene que ir en breve, ¿de acuerdo? Entonces, como era el primero que estaba para reserva, pues aquí me tenéis a daros una de programación de decoder de accesorios. Lo primero, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esto siempre me acordarme que os tengo que dar las gracias porque sin vosotros no estaríamos aquí, ¿no? Y el objetivo principal de estas charlas es divertirnos, divertirnos y aprender cosas nuevas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco una introducción a lo que va a ser la charla, ¿de acuerdo? Después vamos a dar un repaso a lo que es un decoder de accesorios. Lo vamos a describir para que sepáis cómo va por dentro. Vamos a ver cuáles son las conexiones de un decoder de accesorio, las variables de configuración, ¿de acuerdo?, que tiene un decoder de accesorio y ya vamos a pasar a la programación. Las primeras van a ir rapidito porque yo creo que más o menos quién no ha visto un decoder y todo esto. Pero lo que no habéis visto son los que son artesanales. Yo creo que artesanales habréis visto pocos. Bueno, vamos a la introducción. Hoy vamos a describir cómo es un decoder por dentro, con todas sus conexiones de cara al exterior para conectarnos con él, qué tipo de accesorios hay en el mercado, en pocas palabras, estoy hablando de accesorios, pues desvíos, semáforos, luces, molinos, pues todo ese tipo de accesorios que podemos encontrarnos para poner una maqueta lo más real posible. Cómo se conectan los distintos tipos de accesorios, cómo se conectan y cómo se unen, ¿no?, al sistema digital, cómo se programa un accesorio y qué variables se controlan de los accesorios. Es decir, ¿qué pasa? ¿Solo controlo la dirección? Pues no, hay muchas cosas que controlar en un accesorio. Bien, pues vamos primero a hablar de decoder de accesorios. Bien, decoder de accesorios. ¿Qué es un decoder de accesorios? Lo primero que hay que decir es que los decoders de accesorios, por lo normal, son fijos, es decir, están enclavados en un punto de nuestra maqueta y no se desplazan con los elementos de... Ahí no me sale la palabra, no se desplazan con los convoys, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes que va a tener un decoder de accesorios? Básicamente va a ser una señal de apagado o encendido de los dispositivos, ya sea encender una luz o arrancar un motor, o ya sea apagar esa luz o apagar ese motor, ¿vale? Y también nos puede mandar una tensión variable normal e invertida a los motores de los servos de control de los desvíos u otros accesorios. Es decir, no todos los desvíos los aficionados los controlan con un decoder. Bueno, se controlan todos con un decoder. Lo que pasa es que la salida no va directamente a un motor, sino ellos ponen un servo de estos de aviones, ¿vale? Entonces, con ese servo, pues hacen un movimiento que se supone que es más real. Personalmente, mi opinión es la siguiente. Los decoders de desvíos que accionados por servo tienen un problema, y es que si hay algún problema con el servo, el desvío queda inservible. Y si se queda en una posición intermedia, pues como estés en una exhibición o algo, pues hasta que no lo quites, no vas a poder circular por esa vía con los trenes, ¿no? Entonces, personalmente prefiero desvíos que, aunque son menos reales, cambien de posición mediante un impulso plac, y si no hace plac, pues no ha cambiado, pero lo menos ha quedado en esa posición y puedo utilizar mi maqueta. Los decoders se conectan a la salida de la central digital, ¿de acuerdo? ¿Cómo se pueden conectar? Pues cableados o soldados, con lo cual, contra menos cables, mejor. Y si los decoders se ponen muy cerquita de los elementos que vamos a controlar, mejor, porque habrá menos cables. Entonces yo os aconsejo que cuando hagáis decoder, cuando vayáis a poner decoder, contra más
aparatos se conecten al decoder, más cables vais a utilizar y desde más lejos van a tener que venir. Por ejemplo, hay decoders que pueden tener hasta 8 dispositivos. Eso me parece una locura, porque si te falla el decoder, te fallan 8 dispositivos. Bien, cada decoder funciona de manera independiente de la tensión, ya que las órdenes de operación las reciben gracias a las características de la corriente que alimenta. Por lo tanto, cada decoder es una central de control independiente del resto de la maqueta y es controlada por la central digital. La central digital es la que le manda órdenes al decoder. Cada decoder, vuelvo a repetir, es un pequeño componente electrónico, lo que se llama control distribuido, porque el control no está lejos de la maqueta, como yo con un interruptor o algo. No. Ni el decoder está justo donde debería de estar el dispositivo y lo controla ya, y eso se llama control distribuido. Eso se funcionan hasta las centrales nucleares, funcionan así, para que os hagáis una idea. Bien, después tenemos lo que permite, ¿qué nos permite esto? Pues el control selectivo de lo que yo voy a controlar. Si yo quiero controlar el desvío 27, controlo el 27, no tengo que estar pasando por los demás, ¿no? para controlar. Bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de decoder nos vamos a encontrar? Pues esto es, primero, decoder de desvíos. Tranquilo que hay fotos, Decoder de desvío. Decoder de desvíos y señales. Señales, semáforos. Decoder de señales o semáforos. Decoder de iluminación. Decoder de equipos móviles auxiliares. Decodificadores de un solo dispositivo. Decodificadores multifuncionales, que valen para uno o más dispositivos independientemente de lo que haga. Decodificadores multidispositivos, que puede ser de 1, de 2, de 4 y de 8. Y no sé si había uno por ahí de 16. Bueno, pues esto que estáis viendo aquí son decoders artesanales, porque la mayoría de los decoders que he puesto, pues es muy difícil encontrarlos en el mercado. En el mercado básicamente nos encontramos 4, 6, 8, ¿de acuerdo? Y nos cuesta una pasta. ¿Bien? Bueno, pues estos que estáis viendo son artesanales, no son difíciles de realizar, ¿de acuerdo? Y pues lógicamente este de aquí, que está, ¿veis cómo se mueve el ratón, no? Bueno, pues este es de 2 desvíos. Y este de aquí es de 2 semáforos o 1, dependiendo de la configuración que vayamos a tener con este decoder de aquí. Este es el decoder gigante, pero lógicamente ahora ya se ha conseguido hacer esto en la cuarta parte que tiene este decoder. Bueno, estos de aquí, esto que veis aquí en amarillo, son relés de actuación. ¿Por qué? Porque para que pueda manejar cargas grandes se necesitan relés, porque estos equipos que tenemos aquí para cargas altas no darían buen resultado. Esto es para controlar relés, en concreto de PECO, aunque yo personalmente ya lo utilizo para controlar cualquier tipo de relé, porque evito sobrecargar a los componentes del decoder, que no me cuesta tanto. Aquí tenemos para dos desvíos, aquí tenemos para 2 desvíos este decoder de aquí, y esto que está aquí es para el control de polaridad y de los semáforos, con lo cual aquí con este decoder puedo controlar la polaridad en un desvío PECO, puedo controlar la del alma, vamos, la posición del semáforo y puedo controlar el desvío con una sola orden, ¿de acuerdo? Y este que tenéis aquí es un decoder de semáforo y de desvío. Esto sería el desvío, los control del motor del desvío, y este que veis aquí es el control del semáforo. Poner rojo o verde, solamente para un semáforo de 2 señales. Roja y tal. Bueno, aquí tenéis otro tipo de decoder. Este que está aquí, que va soldado a la vía, como podéis ver, con el semáforo, es un decoder que no necesita ningún cable para conectar ni nada. Va soldado a la vía, que es por donde toma la corriente, y el semáforo va soldado a la placa, de tal manera que por la parte inferior los cables, nada, la longitud es 3 milímetros, 4, hasta conectarse aquí, a lo que sería la base donde están las conexiones del semáforo. Con lo cual no sale del decoder, no sale ningún solo cable. Este sería en escala H0 y este que tenemos aquí es está puesto en una vía Cato y en concreto este sería de escala N, ¿de acuerdo? La placa es muchísimo más pequeña. Y aquí tenemos un decoder de accesorio, de luces. Este es comprado, este se compra, vale muy barato, pero yo también ya como este tiene cargas muy pequeñas, he hecho uno para cargas más grandes y también un poquito más grande que este que hay aquí.
Bueno, José Manuel, una pregunta. Vuelve a la pantalla anterior, por favor. sí, Yo a de estos decoders les veo un problema, ¿vale? ¿cuál? Está muy bien que estén soldados a la vía y ahorres cables, pero también veo el problema de que coges ahora, pones la decoración encima, pegas las traviesas, pegas el balasto y mañana falla el decoder y es un número levantar todo eso. Entonces, Por eso no, entonces, mi sí, pregunta es, aunque se ponga un pequeño cable, ¿se podría poner un poquito más bajo por debajo para que si no te das afecte, cuenta, para que no afecte a sí, la Espera un momento, José Manuel, déjame sí, terminar. sí, te dejo, te Para dejo, que- te dejo. No me dejas, José Manuel. Para que no afecte a la decoración y es un mínimo cable. Yo veo ese problema o posible problema. Porque dirás, pues seguramente no falle nunca el decoder. Pero bueno, el día que falle es un problema levantar todo eso. Dime. Bueno, te contesto. Este decoder que ves aquí, ¿ves que hay 4 taladros? Esto es para cualquier persona que quiera colocarlo fuera de las vías sin soldar, lo puede hacer. Y entonces habría que poner 2 cablecitos que fueran un cable de esta vía a esta y otro cable de esta a este de aquí y se pone al lado de la esta y está, sin ningún problema. Así que Correcto. sí, se puede poner al lado. Igual que se puede enchufar directamente el semáforo, se podría poner unos cablecitos también para que el semáforo Ahí está, no vaya directamente ahí, lo podamos levantar o lo que sea. Si se, correcto. si se funde un LED o lo que sea, ¿no? Sí. Vale. Entonces, pero para hacer eso, y ahora voy a volver a la pregunta inicial. Como tú me dices que se puede fastidiar toda la decoración y tal, lo que se hace que es, aquí al decoder se le pone un papel adhesivo, de tal manera que se decora con el papel adhesivo. Y cuando se produce un problema de ese tipo, lo que se hace es se quita el papel adhesivo, se quita la decoración, se accede al interior, se desuelda y se vuelve a poner otro y ya está. Muy bien. ¿Vale? Vale, vale. Bien, aquí tendríamos, bueno, un poco lo que serían componentes. Y esto que veis aquí que pone 12F629, este es el microchip que es el alma del decoder. Ahora os explicaré después. Bien, aquí tenemos otro tipo de decoder. Este es un decoder comercial de Cato, ¿vale? Este decoder lo que está haciendo es para un desvío. Esto que veis aquí es un desvío de Cato y si os dais cuenta, hay cables que salen del decoder, ¿de acuerdo? El rojo y el negro son los que se conectan a la vía, el amarillo es el cable de programación y el naranja y el gris son los cables que se conectan a la terminal donde sale del desvío de Cato para conectar lo que venden ellos, yo lo sueldo y ya tengo control de tal. Este decoder, si os dais cuenta, es un decoder que va dentro del desvío, por lo tanto no hay cables. Bueno, están los cables eso, pero tú no los ves. Componentes de un decodificador. ¿Alguna pregunta hasta ahora? De momento no ha pedido nadie la palabra, José Manuel. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son los componentes más importantes de un decoder? Esto que voy a comentar es para todos los tipos de decoder que existen, ya sean caseros o en el mercado. ¿La diferencia cuál es? Fallo de un componente de un decoder del mercado, nuevo decodificador. Fallo de un decoder de un componente que te has hecho tú, normalmente lo más caro vale 1,5 €, para que os hagáis una idea. Entonces, si tienes a alguien que te pueda hacer esto o aprendes tú a hacerlo, os vais a ahorrar mucho, mucho, mucho dinero y además en cables y en todo. Bien, ¿cuáles son los componentes más importantes? Los componentes internos de los decodificadores más importantes que vamos a encontrar va a depender de los fabricantes. Por eso, como no me voy a meter con los que venden los fabricantes, porque salvo había uno que vendían por ahí que te lo montabas tú, que no me acuerdo de la marca, el resto viene ya todo cerrado y como lo abras pierde la garantía y nada. Entonces, los componentes pues no se saben cuáles son y normalmente, aunque fueran los que tenemos en la calle, lo que hay que hacer con los componentes eso es programarlos. Entonces, esa programación, porque tú cuando te compras un componente electrónico en una tienda de electrónica, como el que hemos visto antes, si no tienes el programa de programación no vale para nada. Por lo tanto, como no vale para nada, pues lógicamente no lo puedes arreglar.
¿Qué quiere decir? Que el decoder que compras de Flightman, de no sé qué, como no lo vas a poder arreglar, pues si se te va, pues tienes que comprar otro. O haberte apañado para hacerlo tú ya. Componentes internos básicos. Bueno, los componentes más importantes que tiene un decoder es el microchip, que se conecta al DCC y es el que transmite órdenes a los otros dos componentes más importantes, que es un optoacoplador, que no es ni más ni menos que el que controla o el que interpreta las señales que le manda el microchip para enviársela a quién, a un amplificador que es el que me permite que podamos manejar todo a 12 voltios. ¿Por qué? Porque tanto el optoacoplador como el microchip funcionan a 5 voltios, con eso no podríamos controlar nada más que LEDs, pero si ya queremos controlar un motor o cualquier otra cosa, ya tenemos que utilizar un amplificador que amplifica para manejarlo ya a alta tensión, bueno, alta tensión a 12 voltios, que comparado con lo que lleva un microchip y un optoacoplador, pues es el doble más del doble, ¿no? Por lo tanto, es una alta tensión para él. Y después el pulsador de programación, que es vital. No todos los decoders llevan pulsador de programación, ¿de acuerdo? No todos los decoders lo llevan. Bueno, pues aquí tenemos, esto sería un decodificador de funciones de un fabricante, este es de Cato, ¿vale? Y esto sería un decodificador casero, fabricado por mí en concreto. Digo por mí, pues porque lógicamente los que tengo fotografiados son los que yo he hecho. ¿Y este para qué vale? Bueno, este de aquí que podéis ver este va para desvíos y este va para la salida semáforo. Aquí se ven. Esto lo utilizo para comprobar que el decoder funciona correctamente. Aquí tendríamos la salida para los accesos, para los desvíos. Aquí la salida para los semáforos asociados y aquí tenemos la entrada del conector. Y estas lucecitas para indicarme que funciona correctamente. Bueno, aquí está. Entonces, el procesador lo tenemos aquí, el rectificador de corriente, porque una vez que, los decoders se alimentan de corriente alterna. Interiormente lo que hacen es, para poder funcionar, rectificar la corriente para adecuarla a los 5 voltios que voy a necesitar para la conexión entre los componentes internos del microchip. Porque el único componente que se conecta al DCC es el procesador, bueno, y el rectificador. Y bueno, pues después tenemos aquí, esto de aquí serían las salidas del decodificador. Aquí igual, bueno, pues estos son, puertas, estos son los optoacopladores. Este es el amplificador, aquí tenemos el PIC, optoacoplador, PIC, a ver, déjame que vea, puertas no, sí, este sería vuelvo a repetirlo, el optoacoplador, este sería el PIC y este de aquí sería el amplificador. Bueno, aquí tenemos... Una pregunta, José Manuel. Vuelve a la pantalla anterior, por favor. ¿Sí? Vale. Tienes aquí las salidas para los semáforos. Sí. Ya estoy viendo resistencias aquí, pero ¿sería necesario a partir de la salida de los semáforos ponerle su propia resistencia o ya sale con a 3 voltios y no es necesario? Esas resistencias que ves aquí no son para la salida de los semáforos. Esto va a 12 voltios y por lo tanto hay que ponerle una resistencia a los semáforos. ¿vale? Que cada uno tiene que volver a llevar su resistencia, ¿no? Son resistencias internas y además este decoder es antidiluviano. Estos son los primeros que hice yo. Sí. Pero esto no es lo que yo ya utilizo. Lo que utilizo es esto. Estos están diseñados se hizo de Paco Cañada y yo he hecho muchísimas variaciones del decodificador de Paco Cañada. Lo de Paco Cañada es esto que veis aquí. Pero todo esto que lleva aquí, estos son diseños míos que ya los utilizo para cuando alguien me dice, oye, prepárame esto, pues lo diseño con este. En concreto, esto es para manejar grandes cargas. Esto es de decoder de PECO, de la LGD y todo ese tipo de historias. Pero yo lo utilizo hasta para desvíos y tal de baja carga. No lo utilizo para semáforos, para los semáforos sí utilizo estos de aquí, ¿vale? Bien, este sería el botón de programación, que esto es vital, este que tenemos aquí. Fijaros que este no lleva botón de programación y este sí lo lleva. La diferencia, este se tiene que configurar, que programar con
con una estación digital y no todas las estaciones digitales lo entendían. Por eso yo me fabriqué una autónoma, que era con lo que programaba esto. Y aquí tenemos lo que serían los decoders con el pulsador de programación, que estos ya sí se programan directamente, como ya vamos a ver más adelante. Bien, pues aquí estamos. Conexión de un decodificador. ¿Hay alguna pregunta de los decoders? De momento nadie ha pedido la palabra, solo te pregunto yo, José Manuel. Bueno, no os preocupéis porque seguro que está. Bueno, pues aquí se controla un decoder. Aquí hemos puesto varios decoders de sistemas, que como comprenderéis, todos parten de ¿dónde? De la central digital. En este caso hemos puesto una central, joder, es que me sale la RB 1110, pero no, joder, es la antigua, La la Z20, DR5000, la DR. la DR5000, la DR5000, que también la tengo. Entonces, esto que veis aquí son las vías, porque a mí me gusta utilizar las vías como sistema de transmisión de corriente de la central digital, y a la vía voy conectando pues todo lo que viene, no tengo una diferente. Entonces aquí tengo un decoder que me controla, como hemos visto antes, mediante las conexiones, ¿veis? Están conectados el desvío y lo que sería el desvío y lo que sería el semáforo. Aquí hemos conectado un decoder de desvíos que va aquí, iría aquí dentro de lo que es el desvío. Este decoder es el Decato y este es uno comercial también de la misma marca, ¿de acuerdo? Que ahí tenemos que poner un transformador y la alimentación. El transformador es para alimentar potencia. Por eso es lo que comentaba antes. Yo aquí en los decoders estos que puse antes, ¿veis? Tengo unos relés, ¿por qué? Porque le meto potencia al decoder. De hecho, la conexión aquí, estos dos son de potencia y estos dos conectores son de digital. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo quedaría en un sistema? Bueno, pues jolín, a ver si soy capaz. Aquí está. Bueno, estos son los decoders que controlan mi estación subterránea. Y diré, ¿y esto es para temblar? Dice, hostia, uno es decoder en la estación subterránea. ¿Y cómo programa esto si está tapado todo? Lleva 18 años puesta y nunca me han fallado. No digo más. Ni los motores, no he tenido que cambiar ni un motor, voy a tocar madera, ni un motor, ni un desvío, ni nada. Ahí está, desvíos Peco con el motor ese del chispazo. ¡Plah! Y esto es, claro, eso recibe, estos son de 4. Claro, estos eran los primeros que hice y yo eso no lo tocaba porque ahora mismo no necesito y si funciona no lo voy a tocar. Bien, y esto de aquí, pues sería el decoder de desvíos que hemos visto antes. Entonces se ve de desvío, perdón, de semáforos, en los que veréis, ¿no? Todos los componentes que hay. Fijaros los cablecitos, ¿de acuerdo? Bueno, perdonad, este decoder de aquí era en H0 y esta es la parte posterior del que es en N. Y esta es la vía de Peco, ¿veis? Donde va soldado, aquí está la vía y por debajo estaría todo esto. Si os dais cuenta, por la parte donde se va a poner lo que es el aislamiento, la decoración, no he puesto nada, por ningún componente electrónico. ¿Por qué? Porque las vías se pueden desmontar, en concreto esta, se puede quitar porque lleva delante lo que sería un tramo de estos extensibles y me permite quitar la vía sin ningún problema. Y como es una vía Cato, pues esto, el decorado, pues nada. Esto me he ido a lo sencillo, caballeros. Bueno, aquí tenemos lo que os he comentado antes, lo veis, la vía en Decato, cómo va conectada a lo que sería el decoder, va conectado a la vía y los cablecitos que aquí. Y este de aquí, que le veis grande, bueno, ya lo que he puesto ha sido un taladro aquí y ya esto ya lo veréis después cómo se hace, porque tengo la prueba. Aquí estaría el decoder que os he comentado antes. ¿Y alguna pregunta del decoder, del cómo se conecta un decoder? Veo que no hay preguntas, ¿no? No hay ninguna. Bueno, el que calla otorga. Vamos a programación. Aquí ya ataros los machos, ¿vale o no vale? Variable de configuración. ¿Qué es una variable de configuración? La variable de configuración son las variables que me permiten configurar el procesador que nosotros tenemos dentro de la central digital para que realice una serie de funciones.
¿Mm? Y para poder realizar esa serie de funciones, lo primero que tiene que tener es una variable que lo identifique. Bueno, pues aquí tenemos las variables más importantes, configuration variables, que tiene un decoder de señales, de semáforos o de auxiliares. La 513, 15, 16, 17, bueno, todo esto. Y también, esta sería la dirección larga, una dirección, bueno, una CV larga, no la dirección, una CV larga, 513, especial para accesorios, pero también aceptan señales, o sea, la 513 equivale a la 1, la 515 a la 3, la 516 a la 4 y así hasta llegar a la 546. Entonces, ¿qué podemos controlar? Pues la dirección del decoder, esto es con lo que controlamos. Con esto, cuidado que hay mucho lío, ya después lo voy a explicar mejor. La tensión máxima de salida, la tensión máxima, bueno, la salida 1A, la 1B, la 2 y la T. ¿Por qué digo la tensión máxima? Porque si estoy conectando un LED, le voy a controlar el brillo al LED. Con esa, yo lo que hago es darle un valor para que el LED ilumine más o ilumine menos. La 10 es la de lectura, solo para, bueno, nada. La identificación del fabricante es la 13, bueno, perdón, el 13 es el 8, la 7 es la de revisión, la 8 es identificación del fabricante. La dirección del decoder en valor alto es la 521, al igual que en la locomotora, pero aquí es la 521 o la 9. La configuración del decoder, aquí ya para meternos dentro de la configuración, para todo lo que son los de acceso. Ya lo iré después, y ya lo vamos a ver. El tiempo de alcanzar la tensión máxima es este, que es pues cuando cambio una luz, que no se encienda de golpe, sino que haga poquito a poco y se encienda. Y las 546, pues depende del fabricante, así lo tendrás. A ver, dos preguntas, José Manuel. Yo creo que estaría bien que hicieras una pequeña aclaración acerca de que la CV ya hay un sistema unificado para las distintas centrales. Para el que Sí, no lo sepa. bueno, vamos a ver, las CVs, si tú pones una CV y dice la 513 o la 1, lo normal es que todas las centrales la entiendan. Eso es. Pero no todas las centrales, bueno, hay una serie de CVs que son fijas para todos los decoders por unificación, como por ejemplo la 513 es fija, la 521 es fija, pero la 546 no. Un fabricante la puede utilizar para controlar, lo que sé, una grúa, y el otro la puede utilizar para nada, o no la utiliza y la tiene inservible, o la utiliza para, en vez de controlar la grúa, pues para controlar, yo que sé, un molino. Correcto, por eso has puesto uso libre. Claro, Y la otra aclaración es, para estas CVs, ¿sería también necesario el uso de la calculadora de CVs o no? ahora la veréis porque tengo un par de calculadoras que me vais a pedir y ya veréis qué cómodas son. Sí, normalmente en muchas de ellas hay que utilizar la calculadora. Pero bueno, eso no tiene ningún tal porque es que os voy a explicar cómo funciona esto después, ¿vale? Muy bien. Pero claro, esto es según vayamos cogiendo más nivel, ¿vale o no vale? Vamos a ver. Y ahora desde la 547, aquí está la 546, bueno, pues la 547 son las que utilizan mis decoders, los que me hago yo, para controlar lo que, pues bueno, de aquí dice selección de habilitación de salida, selección de habilitación de salida, bueno, 547, 48, 49 y 50 son las 4 cosas que se pueden controlar de una salida. A ver si me explico. Voy para atrás. Mirad, ¿veis este decoder? ¿Veis esta pieza? Esta pieza de aquí, os he dicho que es el amplificador. El amplificador hace que por aquí pasen 12 voltios, 5 voltios, y esto que veis por aquí es la entrada a 12 voltios. Este me la convierte en 12. Y fijaros que hay 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque este decoder controla 4 salidas. ¿De acuerdo? Entonces, una salida va a este relé, otra salida va a este relé, otra salida va a este relé y otra salida va a este relé. ¿Correcto? Luego hay 4 salidas. Bien. Pues
de cada salida, que es la 547, 548, 549, 550, son CVs asociadas a la salida 1. La 551, la 552, la 553, la 554 son asociadas a la salida 2. ¿Y qué hace? Pues una controla si se tiene que activar o no se tiene que activar y cuándo, es decir, enciende y apaga la luz. La siguiente me activa el brillo, cuánta intensidad tiene que tener la luz o no, individualmente, porque la que dije antes de control, era para todo, pero esta es para ese semáforo, para esa luz de edificio en concreto. La tercera me dice el tipo de efecto que yo quiero que tenga, por ejemplo, que la luz parpadee, pi, 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 ¿de acuerdo? O, por ejemplo, para hacer como si estuviera soldando con una de estas azules. Y la cuarta me dice la velocidad del parpadeo. Pues estas son las 4 variables que yo puedo controlar para una luz. Pero claro, si ahora me voy a un desvío, a un motor, eso también controla, pero otra serie de características de accionamiento del motor. Si lo hace más lento, si lo hace más rápido, si tal, o no hace nada, o no actúan sobre él, ¿vale? Pero cada una de esas salidas sirven para que cada salida se pueda controlar de manera independiente, para que cada elemento que vamos a controlar se pueda operar de manera diferente unos de otros, porque muchas veces, pues aunque todos son iguales, pues unos reciben más tensión, otros reciben menos por las lejanías, y podemos ver que hay diferencia entre el funcionamiento de unos equipos y otros. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y aquí pongo ruta 1, ruta 2, ruta 3, ruta 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué? Porque en el caso de un semáforo, yo puedo hacer que cuando mando una señal de activación, perdón, de un semáforo, no, de un desvío, se muevan 2 desvíos a la vez. ¿Por qué? Porque yo, en vez de programarlos, porque el motor se active para una vía o para otra, lo que hago es programar para que haga una ruta de entrada o de salida. Por ejemplo, en un cruce, en vez de poner y activo el desvío, el motor del desvío para que vaya en un sitio o en otro, lo que hago, digo, ruta 1, que vaya todo recto de una vía a otra. Recto para las otras 2 vías. Y después para que haga los cambios entre ellos. Ya lo veremos también, porque sin la imagen me es difícil hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, la CV básica para la operación de accesorios, aquí lo vemos, son la 547, esto es lo que he comentado, ¿lo veis? El valor por defecto, bueno, es el que me da el fabricante cuando yo lo programo, y después la habilitación de luces, en el caso, por ejemplo, de la luz, el aspecto, el parpadeo y la fase del parpadeo, es decir, la frecuencia con la que va a parpadear. Esto es, de verdad, cuando queráis programar una farola, ¿cómo se llama eso? Un semáforo, cualquier luz, esto de aquí es lo que va a hacer que cada luz se comporte de una manera distinta a otra. Bien, programación de los decoders de accesorios. ¿Alguna pregunta? A mí se me ocurre una ahora, José Manuel, a renglón de lo que acabas de decir. Dice que estás hablando de decoders para semáforos, pero has mencionado una farola. O sea, que podríamos colocar una fila de farolas y un andén con este decoder también y controlarlo de esta manera. ¿Tendrías un límite de farolas? ¿O al estar conectado en línea no sería necesario? O sea, no habría ningún problema. Depende del tipo de decoder que uses. Puedes tener entre 5 y 10 farolas. ¿Vale? Vale. Ahora después lo vamos a ver, porque tengo uno precisamente de farolas. Bien. Bueno, ¿cómo programar un decoder de accesorios? Bueno, la programación de un decoder de accesorio conlleva programación de la dirección, programación de salidas, programación de efectos, programación de la duración de la señal, programación de la intensidad, programación de los recorridos de los motores paso a paso y programación de los efectos. Me diréis, ¿todo esto lo tengo que hacer yo? No, lo normal, y la mayoría nos quedamos, y algunos no llegan ni a eso, y no quiere decir que vosotros lo dediquéis, pero hay algunos que les tenemos que ayudar, la dirección. ¿Vale o no vale? Pero, ojo, se programan muchas cosas más, pero claro, para eso, vamos a ver, esto tiene un problema.
Si no lo haces, se te olvida. Y cuando se te olvida, tienes que volver a recordarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya estamos hartos de programar, bueno, es fácil recordarlo, pero cuando se han programado 3 desvíos, la verdad es que cuesta recordarlo. Entonces, pues lógicamente, esto, como se suele decir, y perdonad la expresión, cortando cojones aprende a acampar. Pues contra más decoder programemos, más fácil será que nos acordemos que se hacen las cosas. Y si no, pues aquí tendréis siempre este vídeo con el cual podréis recordar alguna historia más, porque este va a quedar colgado, obviamente, en la red. Bueno, dice, para programar un decoder de accesorio de CV necesitaremos, y esto es, cualquiera de estas lo hace, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar cuáles son las limitaciones. La central digital se realiza desde la propia estación digital. ¿Qué quiere decir? Que aquí podremos programar todos aquellos accesorios que sean decoder, digamos, decoder de accesorios que sean compatibles con la central. ¿Y qué me estás diciendo, José Manuel? Te estoy diciendo que a lo mejor las de Flightman no hace esta. Es más, yo tengo una de las centrales más caras del mercado, y lo digo que por las caras no por vacilar de precio, sino porque diremos, joder, esa será la leche. Sí, pues no programa decoder de Cato. ¿Qué os parece? Bueno, decoder, no de Cato, perdón, los decoder. Yo estuve a punto de no poner las vías Cato porque yo no era capaz de controlar los desvíos digital, o sea, el decoder de desvíos digital que controla los desvíos de Cato. Hasta que, por casualidad, pues descubrí que sí se podían programar. Pero si no, yo no hubiese puesto el sistema, toda mi maqueta en Cato. Hubiese vuelto a poner de Fleischmann, que los desvíos y todo son un desastre, ¿vale? Entonces, personalmente, no es que quiera hablar más de los desvíos, es que a mí me han dado muy mal resultado. Entonces hubiese tenido que hacer, yo no sé lo que hubiese tenido que hacer. Siguiente, programador autónomo de CVs. Autónomo significa que no necesito ni central digital, ni ordenador, ni central de ningún tipo. Él solo me programa la central digital, que se puede fabricar y tengo todos los planos para poderse fabricar uno. Este es una verdadera pasada, porque este sí que no entiende ni de marca ni de nada. Este todo lo que le ponen lo programa, ¿de acuerdo? Siguiente, programador de decoder. El programador de decoder es que muchas marcas tienen sus propios programadores, sobre todo la marca ESU, por ejemplo, que hace decoder de sonido, pues tiene su propio, perdón un segundo, finalizar, tiene su propio decoder para programar sus desvíos, pues sus decoders. Y a veces es compatible con otras marcas, pero por ejemplo, hay veces que yo quiero utilizar el programador de decoder de la casa ESU, que es el que yo tengo, y hay decoder que no me los programa. Es más, me dice que ha fallado la programación y me los ha programado, pero no me los lee, no hace nada. Entonces, lógicamente, el programador de decoder de ESU te obliga, si no quieres tener problemas, a usar decoder de ESU. ¿Qué pasa? No son los más caros ni los más baratos, simplemente que te obliga a comprarlos ellos, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y los dispositivos Android. Los dispositivos Android son aquellos que estaciones digitales que están muy vistas ahora, que es una caja, no tiene nada, pero como tiene un sistema Wi-Fi integrado, tú te conectas a ella a través del teléfono móvil o de una tablet o de un dispositivo Android y ya tienes tú la posibilidad de poder controlarla desde esto. También con un ordenador, ¿eh? Pero claro, meterte con un ordenador al controlar tu maqueta, o tienes un ordenador o un portátil, pero yo creo que es que te da lo mismo controlarlo con tu ordenador que con una tablet o un móvil. Al final todos lo utilizamos con el móvil o la tablet. Bueno, pues aquí tenemos los 4 dispositivos. Este que veis aquí es el de la central RB 1110 con su móvil. Este, para que os veáis, es la central digital más pequeña que hay ahora en el mercado y la más barata. Esta de aquí, que es la ECOS, que es la que tengo yo, no me iba a comprar una central digital para hacer esta presentación, lo siento mucho por los que tengan la de Fleischmann, pero es muy parecida a esta que tenemos aquí, ¿vale? Este es el programador autónomo, como he comentado, artesanal, le he puesto una guía para programación de locomotora, pero por aquí, que está en la salida, también puedo configurar o programar decoders. Y aquí sería la pantalla con la que yo leo y meto todas las variables. Y esto sería el log program, que es el dispositivo de programación en concreto de eso que también le tengo
porque la mayoría de las locomotoras que tenemos, tanto las que venían de Mavar como las que venían de Arnold, llevaban decoder de ESU. Ahora hay otros, ¿no?, que utilizan el Hallentai y todo esto, pero bueno, dentro de lo que cabe, bueno. Y esto es, fijaros, la pantalla de programación de la que no lleva pantalla. Bueno, una cosa que quiero, esto es intensidad y tensión. Es la única central digital que tiene a la vista intensidad y tensión de operación. Las otras tienes que buscarla en la central digital. Y este de aquí que veis es desde el ordenador, esto se conecta al ordenador, y desde el ordenador pues yo puedo programar y hacer lo que me dé la gana. Es decir, esto dentro de lo que cabe es un sistema que tiene también un sistema digital integrado. Al igual que este tiene un sistema digital integrado. Programación de la dirección. Bueno, ya empezamos a programar, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se programa con cada una de las centrales digitales la dirección. Es decir, tengamos la central digital que tengamos, vamos a ver cómo haríamos una programación de una dirección en cada una de ellas, ¿vale? ¿Alguna pregunta? De momento nadie ha pedido la palabra. Bueno, pues vamos con un decoder de desvío genérico, ¿vale? Uso, pues para desvío, semáforo y desvío de semáforo el decoder, ¿vale? Este sería el que os he comentado que tengo yo puesto en mi maqueta subterránea y ahora vamos a ver qué es. Bueno, aquí tenemos el decoder autónomo que hemos visto antes. Fijaros qué bien, programar CV, leer CV. Bueno, pues estas son unas pequeñas instrucciones que yo tengo. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Para programar desvíos, 513, 521, largo, corto. Lo que hago, pues conecto el desvío aquí y digo, B, me aparecerá inmediatamente tal, y le doy a este de aquí. Y en ese momento, leer CV. Y lo que me dice es la dirección que tiene. Si la dirección que tiene no es la que yo quiero, pues es muy sencillo. Voy a la A, que es la de programación, pulso la tecla A, escribo el número de la dirección que yo quiero programar. Bueno, en este caso estoy programando una locomotora, le digo que quiero la dirección 38 y automáticamente le doy a Enter. Y en ese momento ya me lo ha programado. Una vez que haya programado, lo leo como pongo B, le pulso Enter y me lee la dirección que está programada. Bien, bueno, pues todo lo que os he comentado es lo que está puesto aquí, ¿de acuerdo? Pulso A, pulso no sé qué, pam, 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 y aquí estaría programada. Esto de aquí son todas las CVs, este enlace. ¿Alguien tiene ahí una luz, ¿cómo se llama? Hay un rebote por ahí con mi voz, Bueno, estación digital con panel de control de la ECOS. En pocas palabras, hemos programado un desvío con esta de aquí. ¿Qué tiene esta? Que directamente programo un decoder. No necesito de dar de alta ese decoder para poder programarlo con la central digital. Lo digo porque si yo tengo esta o estoy en casa de un amigo y resulta que mi amigo tiene su central digital y tiene que dar de alta un decoder para que yo lo pueda programar, pues es un incordio, ¿no? Por esa razón, pues no necesito una central digital para ello. Entonces, si yo tengo mi central digital, pues venga, vamos a hacerlo con una ECOS. Entonces, para realizar la programación con una ECOS se hace en varios pasos, siempre y cuando no se haya dado anteriormente de alguna manera. Me explico, pero el primer paso será dar de alta el decoder con su desvío o señal luminosa o mecánica. Es decir, lo primero que le tenemos que decir ahí es que vamos a poner un decoder para controlar que un desvío. Pues lo primero que tenemos que dar de alta el decoder es crear un desvío para que a ese desvío le demos la dirección que va a recibir la señal de poner en marcha. La segunda, conectar el decoder para poder programarlo, y la tercera, programar el decoder. Bien, vamos ahí, decoder o señal. Bueno, ojo que esto que voy a decir está muy bien aquí. ¿Por qué? Porque ya sabéis que la ECOS tiene su propia pantalla, por lo tanto lo vemos muy bien. Pero ¿qué pasa? Que hay centrales que la pantalla es un poquito diferente y tal. Bueno, chicos, cada uno tiene su central y sabe qué pasos tiene que dar para hacer esto, pero casi todo hay que hacer esto, crear primero el desvío al que vamos a programar. Bueno, pues para eso yo me voy a donde, si yo pulso aquí, bueno, esta es la pantalla, esta es fija, aquí es para controlar locomotoras, aquí es para controlar desvío, esto es para hacer rutas,
Esto es para entrar a la configuración, ¿de acuerdo? Y más o menos esas serían las entradas directas. Si ahora me vengo aquí abajo, pues yo estaba con una locomotora, si al pulsar aquí me sale esta pantalla, que es la de accesorios. La locomotora está ahí porque yo puedo estar viendo la de accesorios, lógicamente, y controlando mi locomotora, ¿vale? Entonces, ¿qué aparece aquí? Aquí en concreto me aparece que en la página 8 hay semáforos, ¿vale? Entonces, a acordarte en qué página tiene cada uno de los semáforos no es fácil. Por esa razón tenemos las pantallas del diagrama del circuito. Entonces ahí sí, ¿qué pasa? Que para yo crear un diagrama tengo que tener dado de alta los semáforos, con lo cual este paso no solamente lo tendremos que dar para programar, sino también para hacernos un circuito dentro de la ECOS, ¿vale? Bien, pues entonces en este caso veis que yo tengo aquí una página de semáforos y aquí otra de semáforos mecánicos además, y esta de aquí es de desvíos, ¿veis? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, yo ya sé el decoder que voy a utilizar, sé la dirección que tiene, pues vamos a seguir. Entonces, lo primero, crear el decoder. Para crearlo, al pulsar en herramientas, ¿veis? Aquí he pulsado en herramientas, ¿veis? Y he querido cambiar la página para que veáis un desvío y un semáforo, ¿no? Pero aquí también tengo la herramienta, ¿la veis? Si la pulsara, aparecería la misma que aparece aquí, pero se verían estos 4, 1, 2, 3 y 4 semáforos y el resto aparecería con esto de aquí. Esto significa que es un espacio libre. ¿Qué quiere decir esto? Que lo puedo usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por cada pantalla caben 16 accesorios. Fijaros, 2, 4, 8, 16. ¿Por qué? Porque en informática va 2, 4, 8, 16, 32, 64. Van duplicándose los valores. Bueno, pues aquí tenemos que ya hemos pulsado aquí, al pulsar en el cuadrado, ¡pam!, me aparece esto. ¿Y esto qué es? Pues nada, aquí es lo que tengo que elegir para crear el accesorio. Entonces tengo una pantalla en la que tenemos esto que veis aquí, esto lo tienen casi todas, es para elegir qué tipo de accesorio voy a poner, aunque aquí veáis un desvío, pero si yo quisiera poner una rotonda, si yo quisiera poner un semáforo tal, al desplegar esta me aparecería qué tipo de accesorio voy a crear. Aquí escribiría si es DCC o otra tecnología de uso, porque esta central digital puede manejar también Merklin y tal, ¿no? Pues aquí tendríamos que poner si va a ser de DCC o de otra tecnología. Después, compatible, por supuesto, con esta. Si, vamos a ver, si yo pongo que aquí, que en vez de Merklin, DCC va a hacer Merklin, si mi central es digital es DCC, no le va a hacer ni pajolero caso. Es decir, yo sé que tengo que ponerla en una DCC. ¿Me explico o no? Que lo sepáis. Bien. Nuevo, aquí ya lo que le doy es el nombre. Esto me sirve para definir lo que yo voy a ver en pantalla que me identifica al accesorio ese. Bueno, al accesorio. Digo el accesorio porque no es el decoder en sí, es el accesorio. Es decir, este decoder va a alimentar a este accesorio con esta dirección. ¿De acuerdo? Y aquí lo que pongo, yo suelo poner aquí la dirección en la última. Digo, por ejemplo, desvío vía 1. Si no cabe entero, porque el número de letras que puede emitir, pues lo completo aquí. Y después ya le pongo el número de la dirección. ¿Por qué? Porque después ya no se sabe qué dirección tiene. Después le ajusto aquí el tiempo que va a durar la señal. Esta es directa. Aquí le digo que la señal de salida, de la salida que va a este desvío va a tener 250 milisegundos de duración, que se puede variar, pero no se varía la tensión, es el tiempo de salida. Esto también es una CV que lo controla, lo que pasa es que aquí la pone directamente. Y después aquí es donde yo le pongo la dirección. ¿Qué dirección pongo aquí? Ojo, normalmente tenemos que tener en cuenta que cuando yo estoy programando o sea, yo tengo un decoder, cada decoder tiene una salida. Bien, eso que yo voy a poner no es la CV del decoder, es el número que le corresponde a la salida del decoder que tiene un determinado número. Ahora lo voy a explicar, veréis.
Imaginar que tengo la dirección del CV, o sea, yo tengo un decoder con 4 salidas, ¿vale? Bueno, pues como tengo un decoder, imaginaros que le doy al decoder la dirección 1. Bueno, pues la dirección que yo tendré que poner aquí, la dirección que tengo que poner aquí, la 1, la 2, la 3 o la 4. La 1 sería la salida 1 del decoder que tiene la CV1. La salida 2 sería, la que yo tengo que poner aquí, sería la salida 2 del decoder que tiene la dirección 1. La salida 3, la que tiene, y así hasta llegar a la 4. De tal manera que si pusiera un 5, para que el decoder me hiciera caso a esto, tendría que estar programado con la dirección 2. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué pasa? Que yo estoy dando de alta esto. Después tendremos que programar el decoder, porque yo lo que le estoy diciendo a la central digital es que va a haber un equipo que tiene la dirección 5. ¿Me explico o no? Pero no he programado el decoder todavía, ¿vale? Bueno, pues en este punto tenemos que saber, si queremos la 25, qué dirección va a tener esto. Entonces, ¿qué es lo normal? Que es dividir el valor que queremos poner aquí por 4 y me sale cuál es la dirección que vamos a tener aquí. Bueno, mirad, aquí tenemos ya una pantalla programada y aquí veis todo lo que he escrito. Anexo, andén 5, desvío 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si os dais cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sería alimentada por el decoder 1, por el decoder 2 y tal. Si yo me vengo aquí, 1, 2, 3 y 4, un decoder. 1, 2, 3 y 4, el otro decoder. Por lo tanto, este decoder alimenta a estos 4 desvíos, este decoder alimenta a estos 4. Este está programado con la dirección 1, este está programado con la dirección 2. Este sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, decoder 1, decoder 2. ¿Está claro? Mirad, aquí he puesto 24. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 4, 4 por 4, 16, 4 por 2, 8 y 1, 9, las direcciones serían 98, 94, 98, 97, 96 y 95. Y dice, ¿cómo lo sabe? Digo, porque cuando yo multiplico por 4 me da la última señal, en la de la salida 4. Bueno, sigo para acá. Y como podéis haber visto, aquí ya tendríamos dado de alta el decoder. Pero ojo, si yo pusiera el decoder y no lo he programado con lo que le corresponde, al darle aquí no va a actuar el decoder. Ahora tenemos que programar el decoder. Entonces, ¿cómo se programa el decoder? Pues nada, nos vendríamos a ese de aquí le tendría que decir en lo que sería en la vía de programación, le pondría conectado al decoder y con la CV diría CV513 valor 2, que serían para las salidas 5, 6, 7 y 8. Y entonces ya estaría programado. Utilizo otra forma de programar el decoder. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a programar el decoder. Entonces, vamos a utilizarlo ahora en lugar de utilizar la central digital, puesto que ya lo hemos dado de alta, ya tendremos la posibilidad de programarlo. Ahora vamos a programar el decoder. Entonces, aquí vamos a ver 3 dispositivos caseros. El decoder, que os he comentado, de 2 señales. Bueno, este en concreto es para un semáforo, para un desvío y un semáforo, ¿vale? Bueno, pues tanto este como la programación se realizan. Este se realiza con un botón de programación, este se realiza. ¿Veis? Os dije, el cablecito amarillo que salía del desvío de Cato, lo que lleva aquí es un tornillito y con una pinza hago una conexión eléctrica con la vía, que es lo mismo que yo hago realmente con Cuando yo pulso aquí, lo que estoy haciendo es un puente para conectar el cable de programación, la zona de programación del microchip del decoder con la vía para que sepa que le voy a dar una señal, ¿vale? Y aquí tendríamos para el decoder, que va del semáforo que va pegado a la vía, también tenemos el pulsador de programación, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que yo hago
para programar el decoder. ¿Cómo se realiza? Bueno, pulsamos el botón de programación del decoder y a continuación se pulsa la dirección del desvío que yo quiero hacer. Con el desvío que he dado de alta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo me voy a la ECOS y yo tengo este de aquí, este decoder, yo cogería, lo conectaría, pulsaría el pulsador y una vez que pulso el pulsador, al darle al decoder la señal 1, este decoder se queda programado que esta salida sería la 1, es decir, habría programado el semáforo, pero da igual, porque al programar este con la dirección 1, ya se me ha programado este con la 2. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho a este decoder es darle la dirección 1. Y esta sería la salida 1 y esta sería la salida 2. Y diréis, joder, ¿y qué haríamos con la 3 y la 4? Pues yo cogería otro decoder y cuando yo la pongo, el otro desvío, el 1 y el 2 ya están puestos, a este le pongo el 3 y el 4, en vez de pulsar la salida 1 o 2, lo que pulso es la 3. Entonces este tendría la misma dirección 1 de la CV, pero esta sería la salida 3 y esta sería la salida 4. ¿De acuerdo? O sea, que se pueden utilizar perfectamente y son compatibles los de 4 y los de 3. Esto es lo que pasa también con los de 8 y 16, ¿vale? Bueno, aquí, ¿qué haríamos? Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer para programar este en concreto es quitamos tensión, es decir, apagamos la central digital, hacemos el puente y le damos tensión. Y una vez que está tensión, ya le daría a la vía para que con el número correspondiente, ¡pam!, y ya estaría programado. Y con este ocurre exactamente igual. Yo lo pulso que en este. Yo lo pulso, ya se mete en el modo de programación y ya lo único que tengo que hacer es darle, este hay que apagar, encender, apagar, pulsar, encender para hacer lo mismo que os estoy comentando, ¿vale? Este es un poquito pero farragoso. Bien, y ahora vamos a hacerlo con el programador de eso. Ya hemos programado la dirección con los dos, que os he comentado antes. ¿Alguna pregunta? Porque es tedioso, ¿eh? ¿Alguna pregunta a lo que he comentado? De momento no pregunta nadie, José Manuel. Vale, pues ahora vamos a programar lo mismo, pero con el programador, que para que sepáis, le tengo aquí, conmigo, porque con él he estado haciendo pruebas y fotos y tal de lo que estáis viendo aquí. Bueno, cuando yo abro la pantalla del programador de ESU, me sale esta pantalla que veis aquí, que es la pantalla de mi ordenador. En concreto, he seleccionado lo que sería en esto los Drive Cap, ¿ok? Y aquí selecciono Turn On Panel, ¿lo veis? Y entonces me sale el control de los desvíos. Fijaros, 1, 2, 3 y 4. Switch Address, la 1, es decir, tengo programado la dirección del decoder, que sería la 1. Y switch number es 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí pongo puesta la 1. Entonces, cuando yo le dé la 1, se va a programar. Entonces, yo conecto a la salida aquí. Esto que veis aquí, es la salida al decoder, ¿de acuerdo? Al decoder lo conecto aquí. Bueno, le doy a encendido, ¿veis? Aquí estaría encendido y ya se va a realizar. Bueno, vamos a verlo aquí. En este caso no es necesario dar de alta el equipo inicialmente en el decoder porque yo lo voy a programar directamente, ¿vale? Es como la central que os he dicho autónoma que tenía antes. ¿Por qué? Porque esto es una propia central digital, ¿vale? Se puede hasta controlar trenes con ella, que lo sepáis. Bueno, entonces aquí tenemos la central digital y entonces una vez conectado, bueno, lo voy a ir leyendo. En este caso no es necesario porque os he comentado que la central digital se realizará la programación desde la pantalla del mismo, del ordenador, y una vez que se abre el programa se elige la pantalla de accesorios, que es lo que he hecho yo. Aquí driver, accesorios y aparece la pantalla. ¿Qué hago? Ahora se elige si vamos a querer utilizar la 513 o 521. Da igual, exactamente igual, porque al tú poner aquí qué dirección quiere, él ya va a elegir, el sistema elige la 513 o la 521 automáticamente. Y después lo que hacemos es programar la salida digital. Pues en este caso yo le daría al 1 o al 2, clic, clac, y ya inmediatamente se programa la dirección del desvío. Bueno, aquí tenemos una, pues yo
Este lo utilizo mucho, este sistema, el de ESU, lo utilizo para programarlo. Le doy, le pongo la dirección, claro, y aquí siempre me dice que no lo ha programado, pero sí que lo ha programado. ¿Por qué no me dice que lo ha programado? Porque no tiene retroalimentación de la información que ha puesto. Entonces, cuando falla la retroalimentación, me dice que ha fallado, pero yo sé que funciona porque estoy harto de hacerlo. Y lo que no puedo es leer las CVs en estos. Bien. Bueno, pues ya lo tenemos. Programador comercial. Bueno, este es el que os he comentado, cómo se realiza. Y ahora la estación digital Wi-Fi sin pantalla. Es decir, ¿cómo vamos a programar en una central Wi-Fi? Es decir, cuando tenemos la Z21 o todo esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo no sé por cuánto tiempo vamos. Pues Me he pasado ya de tiempo. unas 7 y 6 minutos, José Manuel. Bueno, si me dais 10 minutos hablamos un poquito más. Bueno, aquí tenemos lo que sería ya la programación en una central como la Z21, como la DR5000, la DigiCase, bueno, pues de ese tipo que no llevan pantalla ni llevan nada, ¿vale o no vale? Bueno, pues lo primero que tengo que tener aquí es un móvil, una tablet o lo que sea, ¿no? Aquí en este caso en concreto, pues esto está sacado de mi móvil, en el cual yo he creado un circuito para poder controlarlo. Bueno, pues aquí tenéis luces, estos son los desvíos. Si yo ampliara esto, aparecería el número o el valor de la dirección que tenemos. ¿Vale? Una pregunta, José Manuel. En la ECOS o en cualquiera que tenga su propia pantalla, ¿puedes diseñar esta imagen que estás haciendo? Perfectamente. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Vale, vale. Sí. Igual, sería exactamente igual, con sus desvíos, sus luces, todo exactamente igual, pero en la ECOS. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con la Z21, con esta, necesito el ordenador, necesito el móvil. ¿Cuál es la diferencia con la ECO? Que la ECO tiene su propia pantalla y todo esto sobra. ¿Vale o no vale? Bueno, una de las cosas más importantes es esta cosita verde que me dice que tengo wifi, porque si está en rojo, por más que le dé aquí no me va a funcionar la maqueta. ¿Vale o no vale? Bien. Bueno, aquí tendríamos lo que sería, en concreto ya para aquellos que estén familiarizados con nosotros, esta sería la maqueta de H0 que hay en Villalba, que se la está digitalizando ahora para disminuir los cables. Ahora mismo tendrá como 300 metros de cable y van a quedar como mucho 20 metros. No creo que llegue a eso, los cables que va a llevar esta maqueta con el sistema digital que estamos poniendo ahora, que curiosamente, vuelvo a repetir, es el más barato porque lleva este mismo para una maqueta de 10 metros de larga por 6 metros de ancho. Es por ahí, ¿no, Vicente? 10 por 6 puede ser, ¿no? Pues la verdad es que no la he medido. No te quiero... Pero, pues una maqueta de 10 por 6 con H0 controlada por una central digital de 4 amperios. Dime. Sí, lo que pasa es que no quiero mentir, pero no quiero exagerar. Pero por ahí andará, sí. Vale. Pues nada, vamos a esto. Entonces, bueno, a ver, central digital con Wi-Fi. Bueno, pues en el mismo caso que con la ESU hay que crear primero el desvío. Entonces, para crear el desvío, ¿qué hay que hacer? Bueno, lógicamente, como ya está creado, pues, pero voy a partir de cero. Primero damos de alta el decoder con su desvío o señal luminosa o mecánica, ¿vale? Conectamos el decoder, programamos el decoder. Bueno, son los 3 pasos que he comentado antes. Dar de alta el accesorio. Pulsamos en el icono este de aquí, pulsamos da de alta. Entonces, en el momento que pulso dar de alta, me aparece, fijaros que está la pantalla aquí, una subpantalla, ¿veis? Con el desvío. Voy a poner el más complejo. Bueno, ahora veréis que vamos a utilizar este para el cruce, ¿vale? Pero también he puesto que si yo quiero un semáforo, ojo, o una luz, mirad, aquí hay una luz. Bueno, pues aquí, cuando sale esto de aquí, yo puedo elegir cuál es el que yo quiero decidir. Mira, por ejemplo, aquí lo veis, en esta pantalla está puesto, si yo pulsara aquí, me saldría de nuevo este menú de aquí para que yo le dijera qué es lo que yo quiero programar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero, qué quiero adicionar?
qué dispositivo quiero poner en este, si es un semáforo, si es un desvío, si es una lámpara, si es una grúa, yo qué sé, lo que sea. Pues aquí aparece, ¿vale? Bueno, una vez que lo hemos aceptado, ¿qué pone? Nombre y dirección. Pues lógicamente haríamos lo mismo que en la ESU, ¿no? Le pondríamos semáforo de la vía tal, no sé cuánto. La dirección, la 328. Y entonces le damos a crear. Está seleccionado, bueno, primero hemos puesto el tipo de semáforo, que hay varios tipos, ¿vale? Y le digo a crear. Y para que veáis, me saldrá esta imagen que tenemos aquí. La vía con el semáforo. Y lo pone en rojo, bueno, lo pone en rojo, de momento no está el semáforo activado ni nada, pero ojo, si yo le doy al semáforo, tal como está, sin conectar, me sale esta pantallita de aquí y yo lo pongo en verde, el semáforo me cambia a verde. Pero ojo, el semáforo del panel de control, no el que esté puesto en la maqueta. ¿Por qué? Porque ese todavía no le hemos programado el decoder, ¿vale? Simplemente lo hemos añadido a la maqueta. Bueno, para probar que funciona, aunque sabemos que no va a funcionar, pues le damos a la verde, le veis aquí, lo hemos pulsado y veis que el semáforo ha cambiado. Vuelvo a repetir, instalado, sacamos para ver el semáforo aquí, sale la pantalla de semáforo, le damos a verde y vemos cómo cambia verde, este de rojo cambia verde. Pero ¿cuándo cambia verde? Cuando le doy, ¡pam!, se apaga, se quita esto, se quita esta pantalla y ya se nos queda el semáforo, aquí estaba en rojo porque todavía no se quita la pantalla, pero cuando se quita ya aparece en verde. Bien. José Manuel, pues ya, una pregunta, dime. José Manuel. Y no es el objetivo, porque claro, esto es digital. No es como el analógico, que creas unos cantones y utilizas los semáforos también para cortar, pero la corriente de la vía y que se pare en ese cantón. Pero ¿podrías hacerlo aquí en digital también? Que ese mismo decoder, aparte de cambiar y poner en rojo el semáforo, corte la corriente de la vía y se pare, o tendrías que parar el tren tú haciendo caso. No, vamos a ver. Punto 1. Depende del decoder que uses, ¿vale? O de cómo tú lo hagas. Tú puedes poner, verás, voy a ir para atrás. Mira, este semáforo, este decoder de aquí, os dije que tiene una señal para el desvío y una señal para el semáforo. ¿Lo veis o no? Sí. Bien, y ahora, este otro decoder de aquí, ay, espera, no es este, es uno que vimos antes, este de aquí. Este de aquí, si os dais cuenta, tiene los 4 de salida, porque controla 2 desvíos, y tiene 2 que controlan, y os dije, el semáforo y la polaridad. Pero la polaridad puede ser el darle tensión o quitarle tensión a la vía. ¿Lo entendéis o no? Sí, o sea que con este podrías cortar la con tensión este a la semáforo. Podríamos controlar, imaginaros, tengo este, que es un desvío, tiene 2 semáforos que controlar, y este, que es otro desvío, tiene 2 semáforos que controlar. Cada uno está posicionado controlando una vía. Pues esa vía quedaría, cuando esté el semáforo en verde, tendrá tensión esa vía, y esta estará en rojo, y esta vía no tendrá tensión, y al revés. Pero también te voy a decir una cosa, eso está muy bien cuando yo tenía sistemas analógicos. Pero es que yo, sí. Claro, en digital no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo le quito la tensión a la vía, ya no tengo control sobre la locomotora, y si me apetece dar un movimiento para arriba y para abajo, mientras no cambie yo el desvío, no me va a cambiar la alimentación. Entonces, en digital, ¿qué hacemos? Yo lo puedo hacer todo muy electrónico, muy guay, pero vuelvo a repetir, si nos cansábamos de ver cuando comprábamos un tren en un óvalo, de dar vueltas el tren, ¿qué más nos da hacer una vuelta que hacer un 8 o que hacer un 27? Es que al final lo importante y lo más bonito de un sistema digital es interactuar con el control y con todo. Es decir, pues si una persona tiene que estar controlando los desvíos y la ruta, a mí me tiene que decir cuándo puedo irme, cuándo no me puedo ir, poniéndome en verde un semáforo, poniéndolo en rojo, poniéndolo al ámbar me controla la velocidad. Es decir,
como se hace en la realidad. Correcto. Entonces, lo suyo es que las maquetas se controlen digitalmente para quitar cables, pero hombre, la iteración humana, si ponemos al final la inteligencia artificial que me lo controla todo, lo único que hago es ver trenes. Pues para ver trenes, lo mejor que hay y lo más bonito, de verdad lo digo, es muchísimo mejor. Y además es hasta fascinante porque no sabes nunca lo que va a pasar. Te vas a un puente, a una trinchera, te sientas allí y no vas a saber qué tren va a venir ni cuándo va a venir y vas a hacer lo mismo que si estuvieras viendo tu maqueta que te ha costado 60 o 70.000 euros. Y de esa manera te ahorras mucho, porque además van a venir trenes de todas las clases. Es que te ahorras mucho dinero. Si te vas con los amigos, te comes un bocata, te diré, no, pero es que a mí me gusta tener mis trenes. Digo, efectivamente, te gusta tener tus trenes. ¿Te vas a gastar 60.000 euros para hacer lo mismo que no te costaría dinero? ¿Me entendéis por dónde voy, no? Perfecto, José Manuel. Bueno, pues esto es la programación avanzada. Ahora ya se complica la cosa. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, pues os voy a decir... Ahora mismo no hay ninguna pregunta, pero son ya casi las 7:20. Si quieres lo de la programación avanzada, ¿lo dejamos para la siguiente o qué? Lo dejamos para la siguiente, pero os voy a decir de qué consiste uno para que veáis simplemente una cosilla, ¿vale? La programación avanzada es cuando queremos hacer cosas que ya no es la dirección, sino le pedimos más cosas a la máquina, ¿no? Mira, hace unos días tuve un amigo que me dijo, joder, yo es que quiero un doble cruzamiento, hacer no sé qué tal, y no sé cómo hacerlo, ¿no? Y le dije, el doble cruzamiento, la mejor forma de hacerlo es de esta. No, pero es que a mí me gusta. Al final le dije, pues macho, lo tienes que hacer mecánico, no se puede hacer digital, ¿no? Pero, precisamente, esto era como yo le dije a mi amigo de que había que hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hasta ahora, como he comentado, hemos hecho lo más normal. Pero con la experiencia, yo sé que eso no es suficiente, porque no nos gusta controlar más cosas de nuestros equipos. Por ejemplo, el funcionamiento del desvío triple o cruce con doble motorización, que es muy complejo, ¿vale? El tiempo de actividad de la señal, de activación de la señal, cuánto dura el tiempo, 10 segundos, un segundo, bueno, milisegundos, lo que hemos visto antes. Los finales de carrera del desvío con servo, es decir, dónde tiene que parar el servo, para que no se fastidie el servo cuando llegue al final, ni el desvío. Ojo con los servos, que yo tenía servos que daban 42 newton de par, ojo con eso que te revienta un semáforo, o se va a tomar por saco el servo. Una señal con hasta 5 luces, con un doble servo, un servo que vale para 2 desvíos, yo puedo hacer un semáforo de 5 luces, ojo, o con uno de 8, de 4 servos, puedo hacer uno de 16 luces, que son los suizos estos que hay ahora y todo esto, ¿no? Una farola que simula una operación anómala, por ejemplo, que se pone a parpadear, de estas que ya están las luces chungas, o una soldadura eléctrica de un tío que está soldando, pues todo eso lo podemos hacer, y os voy a decir una cosa, todos se podrían hacer con el mismo desvío que estamos viendo aquí, pero, o sea, con el mismo decoder que hay aquí, es decir, con esto, no con esto, con esto. O sea, el diseño sería esto, pero no tendría que llevar esto, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hacer la programación de un cruce con 2 motores, que es, ¿de acuerdo? Un cruce, ¿vale? Con 2 motores. Acordaos de que hay un cruce con un motor, que es el de Fleischmann, ¿vale? De ese no estoy hablando, ¿vale? Estoy hablando del de 2 motores, como un Rocco, como un Peco, como cualquiera de estos. Bueno, entonces, lógicamente en un cruce que tenemos todo recto por este lado, todo recto por este lado, desvío para este lado y desvío para este otro, en pocas palabras, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, tenemos que tener 2 motores, un decoder que lleva 2 motores y, amigo mío, cuando yo esto lo pongo en este sentido, igual vengo del cruce, o igual vengo de este de acá, por lo tanto, a veces para ponerlo en ese sentido, hay que mover 2 motores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí lo que vamos a hacer es que con la señal que yo le dé aquí para posicionar el desvío, se van a mover 2 motores, ¿de acuerdo? Pero es que lo más chulo es que se mueve primero un motor y después el segundo. Y eso lo programo todo yo con la CV, por eso he dicho que es muy complejo. Pero ¿qué pasa? Como me compré
esta estación digital, que es la más barata, lo vuelvo a repetir, pero es una verdadera joya. Cuando tú le dices que lo quieres así, ya ella programa automáticamente todas las CVs para hacerlo como tú quieres, para que lo veáis. Entonces, fijaros qué sencillo es en esta central digital. Bueno, ya tenemos el doble cruzamiento, ya he dicho lo que a ti, y aquí viene el cómo se realiza. Esto es una virguería, ¿verdad? Mirad, tenemos aquí, para poder ver esto, al final, ¿veis? Aquí tengo la central digital, es esta, está conectada al desvío, ¿lo veis? Y aquí tengo esto de aquí. Bueno, pues yo primero ya he dado de alta el cruce. Bueno, pues cuando tengo y pulso, o sea, voy para atrás. Cuando yo esta señal la doy por un toque, fijaros que me aparece este icono. Tiqui, 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 tiqui. Este icono me dice las 4 posiciones, las que yo os he comentado antes, ¿no? Recto, desvío a la derecha, recto, desvío a la izquierda. No, perdón, desvío a la izquierda, desvío a la derecha. ¿Vale o no vale? Bien. Con este icono yo le digo qué es lo que tiene que hacer esta. Cuando yo le pulso, me sale estas 4 y yo pulso esto, se va a poner en este sentido. Si pulso esto, se va a poner en este otro de aquí. Bien. Pero si en vez de darle un pulso lo mantengo 2 segundos, me aparece la configuración del desvío. Bueno, pues yo me vengo aquí, le toco al lápiz y me aparece esta página. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una virguería. Bueno, lo primero que tengo que decirle es qué dirección tiene el desvío. Mirad que os lo dije, cuando se amplía te aparece la dirección. ¿Veis que es la 91? Eso significa que este es el 91 y este es el 92. La salida 91, la salida 92 de un desvío que tiene una CV, que si yo lo divido entre 4 me saldría el número de CV que tiene. Pero ojo, que aquí no es necesario, él lo hace todo automáticamente. Esta central no tienes que ponerte ni dividir por 4 ni multiplicar nada. Todo, vienes para acá. Y ahora la tenemos aquí. Bien, me sale esto. Pues mirad, yo lo primero que he puesto es que la señal 91 y la 92. ¿Vale? Ojo que cuando yo haya programado este y le dé al programador y le da el 91, ya se ha programado el decoder. Bueno, pues ahora lo que le voy a decir aquí es, para la recta, en los dos lados, y los desvíos, con este juego de interruptores, yo lo que hago es configurar esto de aquí. Es decir, veréis, aquí puede pasar, como todo tiene tres, o sea, como todas las salidas llevan 3 cables, una por cada desvío, si yo cambio de posición lo de los tres cables y no me he dado cuenta, puede ser que cuando yo le pulse aquí para que vaya en este sentido, me salga este, o un desvío. Entonces, para que cuando yo le dé salga lo que yo quiero, para eso están estos interruptores de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues muy sencillo, yo voy cambiando los interruptores, quito este, pongo este, quito este, y voy pulsando. Y entonces, según esta en concreto, esta configuración, es la que yo tengo que poner ahí para mis decoders, o sea, para los decoders que estoy haciendo en la maqueta esta de Villalba. O sea, cuando yo le doy a esta, me pasa el tren en esta, bueno, voy para atrás, me pasa el tren en esa dirección, cuando le doy a tal, o sea, cuando le doy a esta se me pone así, cuando le doy a esta se me pone recto, exactamente. Bueno, pues esto es con lo que se configura eso. Aquí he puesto a ver si me explico, el conjunto de la tablet con el decoder. ¿Por qué? Porque si aquí, ¿veis? Aquí hay unas luces y aquí hay otras luces. ¿Por qué? Porque a la salida, a cada salida que iría al decoder del desvío, ¿vale? Si le pongo una lucecita, me dice que ha recibido la tensión. Entonces, con esas luces, yo sé cuáles son los desvíos que se van a activar. Y entonces veo si esta configuración se acopla a como yo tengo el decoder montado en la maqueta, ¿vale? Y entonces así es como yo hago la configuración hasta que llego a la que yo estoy deseando. Una pasada, de verdad. Bueno, y ahora voy a poner aquí, bueno, pues si yo esto lo quisiera hacer con variables de CV, cada salida se puede controlar con una CV. Bueno, pues veis que le he puesto negro, rojo, negro, nada, no sé cuánto. Bueno, pues yo aquí lo que voy dándoles es el valor que tiene que tener la CV 35, 36, 37, 38,
para que cuando yo le doy aquí, que se muevan los dos. Mira, aquí, y si yo quiero que se mueva la salida 1 y la salida 4, la 1 y la 4, 1, 2, 4, 16, ¿os suena? Y si, ¿por qué no está la 8? Digo, no está la 8 porque la 8 es la quinta salida. y la 8 valdría 32. Esa no, valdría 8, perdón, no está aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues nada, yo pongo aquí, digo, la CV35, que es la que activa el motor. 1, 2, 4, 16. Pues si yo le doy el valor 1 y el valor 4 o sea, yo en esta tabla pongo 1 y 4. 1 y 4 son 5. Pues tendría que poner que la CV36 vale 5. Y eso hace que cuando yo le dé a ese desvío, me movería el desvío 1, el que tiene la salida 1, y el que tiene la salida 3 del decoder. Es decir, aquí está, ¿veis? El 1, bueno, 1, 2, 3 y 4, el 1 y el 3. O podría mover el 2 y el 4, el 2 y el 4. O sea, si os dais cuenta, voy cambiando la CV en los valores y entonces me va a salir cuál es el valor de lo que yo tengo que poner ahí. Pero bueno, que si pongo esto y tal. Y esto es ya la repera. Al igual que hay, esto que habéis visto aquí es para dos desvíos. Pero si ya me voy a este que tiene para 5 luces, bueno, pues mirad, 1, 2, 3, 4 y 5 luces. Tal como yo tengo puesto esto con la CV35 valiendo 55, aquí le digo que esto me vale para todas las salidas, la configuración que yo tengo. Fijaros que todo pone 55, porque lo que hay aquí tiene que afectar a todas las salidas, a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Es decir, aquí, fijaros, aquí está puesto el decoder, mira, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues si afecta a todas las 5 y yo pongo estos valores que veis aquí, todas las luces se encienden. Imaginaros un decoder que tienen que ser LED, porque este decoder tiene el tamaño de la uña del dedo gordo de la mano, Bueno, pues de ahí salen 5 farolas, con un decoder que cuesta unos 9 euros hacértelo, ¿vale? 5 farolas, que tú puedes hacer que una parpadee, que la otra no parpadee, que haga lo que les dé la gana. Pero es que encima, ¿veis? Cuando yo voy configurando aparece una con 4, aparece una tal, se apaga una configuración, etcétera. Bien, esto me lo hice para tener yo un control de cómo yo quería que se encendiera esto, porque cada decoder va a necesitar esta tabla para que vosotros sepáis cómo la habéis programado, ¿no? Y te va a dar brillo mayor, brillo menor, independientemente por cada luz, que una parpadea, que la otra se ha fundido y tal. Bueno, pues esto es lo más real para una maqueta, para que simule que la tienes una farola fundida, después la tienes que poner, no sé qué, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? En blanco significa que la luz no está encendida, Bueno, pues esto, así es como yo programo este decoder de aquí, Bueno, pues para que veáis, José Manuel, son las 7:30, Vale, voy a poner que dejo de compartir pantalla. Y ya nos vamos. Voy a poner a compartir pantalla otra vez. A ver, compartir pantalla. Ventana. Bien. Bien. Bueno, vamos a poner este semáforo del principio. Mirad, mirad. Este semáforo es el que he comentado antes, que es de H0, ¿veis? Y se ve perfectamente la luz azul y tal. Bueno, pues la programación ha hecho que cuando yo le voy dando a los botones, vaya a ver lo que se ve ahora. ¡Bum! Se ve el rojo, cambia al verde. Aquí otra configuración que sería verde para la velocidad. Y cambia de nuevo a verde. Esta sería para un semáforo de 3 posiciones. Si os dais cuenta, lo bueno que tiene es que el cambio se hace atenuado. ¿Veis? ¡Pam! Y ¡pam! ¿Lo veis? Bueno, eso es lo que controlamos también. Bueno, chicos, dejamos esto para explicarlo otro día, porque reconozco que ha sido duro. Y bueno, pues creo que esto os puede dar una idea de las cosas que nosotros podemos hacer en nuestra maqueta con los elementos o con los dispositivos auxiliares. En el próximo ya nos adentraremos más pues con los
servos de los finales de carrera, con los finales de carrera de los servos, nos adentraremos con un molino, nos adentraremos con otros equipos que se puedan programar pues dentro de nuestra maqueta, la iluminación de un edificio, etcétera, etcétera. A ver, pregunta que tengáis. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues nadie ha pedido la palabra. Pues yo os digo que igual os he cansado bastante. Como siempre estará en la charla y pondré estos vídeos, pues tenía otro vídeo preparado también, que al final no lo voy a poner porque ya nos vamos bastante de tiempo, donde también se ve el funcionamiento de las luces de la farola, ¿vale? Entonces, a ver, Vicente, ¿tú tienes alguna pregunta? ¿Que eres el que...? No, yo ya tengo alguna más, te la hago el martes, no te preocupes. Perfecto. ¿Y vosotros qué? ¿No tenéis ninguna? Vicente, David, Juan, Esteban, Jesús, nada. Acordaos lo que yo siempre digo, esto es lo mismo que cuando en las bodas. El que hable ahora, y si no que calle para siempre, Hombre, siempre tenemos los chats para preguntar, Así que nada, yo lo único que espero es que la charla haya sido interesante, que hayáis entendido un poquito, y no, si en un momento determinado no habéis podido seguir la charla, el vídeo lo vais a poder ver en nuestro chat o en el canal de YouTube, pero seguro que conforme va haciendo cosas, cuando veáis el vídeo vais a entender muchas otras historias. Y cualquier duda que tengáis, aunque no lo usáis mucho, la verdad, pero recordad que siempre que preguntáis algo se os contesta, o la mayoría de las veces, porque son chats que se usan poco. Entonces, cuando sale, ¡pum!, inmediatamente sabes que alguien te está preguntando algo. Si fuera un chat de estos que hay por ahí, que escriben 200 personas en un día, sería imposible, pero al ser algo que puede aparecer alguien cada 3 semanas preguntando algo, si llega, que a veces son meses, pero bueno, ahí está. Muy y bien. Nada, chicos. Pues muchas gracias por la charla, ¿vale? Venga, pues nada, chicos, que os lo paséis bien y nos vemos en la siguiente, pero espero que esta vez como coordinador, que he tenido que correr mucho para hacer esta presentación. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, José Manuel, por la charla. De nada, caballeros, aquí estamos siempre.